Aquí hemos venido a crecer. Ahora te pido que por favor le des like al vídeo para que no se te olvide y si luego resulta que no te ha gustado, no pasa nada, te regresas y me lo quitas. Como vimos en el vídeo anterior, la indefensión adquirida es una situación psicológica que se produce cuando nos sentimos no solamente incapaces de cambiar una situación, sino que hemos renunciado a que haya cualquier posibilidad de cambiarlo. Suele consolidarse cuando la persona ya ha hecho varios intentos por cambiar esa situación y sin embargo ha fracasado. Podríamos resumirlo a que aprendemos a no defendernos y ni siquiera se ve como una posibilidad. Martin Seligman, padre de la psicología positiva, realizó un experimento en 1967 donde se sometían a descargas eléctricas a dos perros distintos. El primero podía parar estas descargas tan solo pulsando una palanca. Sin embargo, el segundo perro no tenía modo de parar esas descargas y por lo tanto la suspensión de esas descargas era aleatoria, no respondía a ningún sistema. En la segunda parte del experimento, a los dos perros se les situaba en una habitación donde el suelo daba descargas eléctricas, pero de las cuales podían huir una vez que saltaran un pequeño muro llegando al fondo de la habitación. Ahí estarían a salvo de esas descargas eléctricas. El primer perro era capaz de llegar al fondo de la habitación y salvarse de esas descargas. Sin embargo, el segundo perro se quedaba en la zona de descargas. Ni siquiera intentaba huir a otra parte de la habitación o al fondo de la habitación para evitar esas descargas porque no lo veía como una posibilidad. La conclusión a la que llegó Seligman es que el segundo perro percibía que no podía hacer nada para evitar esas descargas. Ninguna de sus conductas podría cambiar la situación, es decir, había aprendido a comportarse de manera pasiva. El segundo perro había desarrollado una actitud de resignación que se extendía a todas aquellas demás situaciones en las que también sufría algún daño y ni siquiera intentaba cambiar esa situación, como hubiera sido en la segunda parte del experimento saltar ese pequeño muro. Otro experimento muy famoso fue el que realizó un profesor en una aula de colegio. Pero ese experimento está grabado y lo podéis ver en la caja de comentarios. En menos de 5 minutos, un profesor consiguió que la mitad de la clase sufriera indefensión adquirida. Y esto mismo que sucedió en el experimento de los perros ocurre también con las personas, especialmente si hemos sido criados en entornos, por familias, grupos de amistades, escuelas, donde se nos ha inducido de una forma sistemática a sufrir este estado psicológico. Cuando una y otra vez te sientes inútil, injustamente tratado e indefenso a las agresiones, es como si programaran nuestro cerebro a convivir y ver este tipo de situaciones como algo normal del día a día. Y aun cuando esa situación haya terminado, ya te habrá invalidado tanto que aun en otras circunstancias con otras personas volverás a replicar en la misma situación. Es decir, esa actitud pasiva te llevará a vivir lo mismo una y otra vez. Por eso, este tipo de personas son mucho más propensas a sufrir bullying en el colegio, también bullying en el trabajo, ser captados por sectas y entrar en relaciones de pareja abusivas. Estas personas se sabotean una y otra vez. Además, tienen un diálogo interno muy negativo, por lo que tienden a ser muy pesimistas y ver siempre el lado negativo de las cosas. Además, viven en un constante miedo irracional, siempre esperando lo peor, y esto suele llevarles a sufrir ansiedad. Sus pensamientos de derrota y resignación les hacen creer que jamás serán capaces y que no es posible para ellos cambiar su situación. Se sienten completamente bloqueados y por lo tanto sienten muy poca motivación para hacer cualquier cambio en su vida. Su propio cerebro juega en contra de ellos y les convence de que eso no es posible. De hecho, estas personas llegan a identificarse con los rasgos de la indefensión adquirida. Es decir,
creen que ellos de forma intrínseca son de esa manera, que no son capaces, que son más débiles, que ellos no pueden hacer eso y que ellos no tienen el derecho a hacer esos cambios en su vida o a tomar decisiones. ¿Qué hacer entonces si tienes indefensión adquirida? Pues lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia e ir a las creencias raíz. Recuerda que se te ha programado para no defenderte y tú tienes que trabajar cada día en cambiar esa programación. Te tienes que reprogramar. Por eso en este vídeo te voy a dar 5 claves para que empieces hoy mismo a cambiar esa programación en tu día a día. Te aconsejes que empieces por las cosas más pequeñas, incluso las que te parezcan más insignificantes, y poco a poco vayas aplicándolas a situaciones más complejas o más difíciles para ti. Primer punto, tú eres capaz. Y repítetelo una y otra vez. Tú sí puedes, tú sirves para esto. Y si te vienen pensamientos derrotistas, cámbialos a algo positivo. Cámbialos a que tú estás trabajando en mejorar. Si aún no lo has conseguido, estás en camino de conseguir aquello que quieres. Deja de decirte, ya sea internamente o en voz alta, que tú no puedes, que tú no eres capaz o que tú no sirves para eso. Si otras personas alrededor pueden, tú también puedes. 2. Realiza actividades que antes no hacías. Y es que en esta cárcel mental en la que uno ha estado sometido, ha dejado de hacer muchas cosas. Por miedo, por sentir que eso no era para ti, tal vez por miedo al ridículo también, tal vez porque otra persona te ha dicho que eso es mejor que tú no lo hagas, o incluso pensar que eso no está a tu alcance. En este punto es donde tú te vas a empezar a autoconocer de verdad. Por eso, como he mencionado antes, es muy importante que hasta en las cosas pequeñas pongas atención y decidas por ti y te des cuenta que te gusta a ti y que pruebes a hacer distintas cosas. Y esto es tan importante porque cuando sufrimos indefensión adquirida, solemos replegar nuestra personalidad. La anulamos, la dejamos de lado. Y esto se traduce en que no nos conocemos, ni siquiera sabemos qué nos gusta y nos da miedo tomar decisiones. Preferimos que otras personas tomen las decisiones por nosotros y que además también nos confirmen que la decisión que vamos a tomar es la buena. Estoy segura que habéis visto la película de Julia Roberts, Novia a la fuga. En esta película, ella, cada vez que tenía un novio, una pareja, copiaba todos sus gustos. Al final, cuando ella por fin que decide quedarse sola durante una temporada más larga, empieza a experimentar y a darse cuenta qué cosas son las que realmente le gustan, incluso con la comida. De hecho, hay una parte, una imagen, en la que se la ve a ella probando los distintos platos para saber realmente cuál comida era su favorita, porque esta comida cambiaba dependiendo con qué pareja estaba. Y llegó al punto en que realmente ella no sabía cuál era su comida favorita. Pues hasta ese punto nos puede pasar a cada uno de nosotros si sufrimos indefensión adquirida, que llegamos a no saber siquiera qué decisiones tomaríamos aún en cosas muy pequeñas y preferimos que otra persona decida por nosotros. Tercer punto, no hay una sola forma de hacer las cosas. Es decir, cada problema, cada situación tiene muchas maneras de afrontarse y de resolverse. Por lo tanto, tenemos que empezar a ser más creativos, a abrir más nuestras miras y decidir por nosotros mismos cómo vamos a confrontar esa situación. Salir del pragmatismo y ver distintas opciones. Así que ábrete a las posibilidades. 4. Sé asertivo. Cuando uno sufre indefensión adquirida, suele ser muy pasivo, es decir, no valida sus sentimientos, sus derechos y sus deseos. Le cuesta mucho priorizarse. Tener que enfrentar situaciones en las que se priorice le hace vivirlo de una forma muy violenta, con miedo, incluso puede llegar a producirle culpabilidad. Y es que es muy lógico.
si nunca te has priorizado, si incluso se ha visto como algo malo en tu entorno que te priorizaras, como de malas personas, cuando tú empieces a priorizarte, te vas a sentir como una persona egoísta, mala. Para ayudarte a practicar la asertividad, tenemos la técnica del sándwich. Esta técnica consiste en que primero utilicemos una frase positiva o una idea positiva, después la idea negativa o la idea que pensamos que no va a agradar a nuestro interlocutor y por último cerrar con otra idea positiva. Un ejemplo sería que te invitaran a salir y a ti no te apetezca. Podrías empezar con una afirmación positiva como, por ejemplo, agradecer que te hayan invitado a salir o que se hayan acordado de ti. Después pasaríamos a exponer que realmente no queremos salir. Podríamos decir, estoy muy cansado, hoy no me apetece salir. Y por último, cerraríamos con otra frase positiva. Por ejemplo, mañana te llamo y acordamos otro día para quedar. Como ves, es una técnica súper fácil que se puede utilizar prácticamente en cualquier situación y en la que estamos siendo amables, agradecidos, dando otra solución para el futuro, pero también siendo claros con lo que queremos ahora mismo. Sobre todo al principio, cuando empecemos a desprogramarnos de esta indefensión, es importante que seamos muy disciplinados en el día a día, en hacer valer nuestros derechos y en hacer elecciones. Si en algún momento se te hace demasiado difícil o alguna circunstancia sientes que te sobrepasa, no pasa nada, déjalo. Estate contento de que te has hecho consciente de esa situación y analiza cómo puedes, para la próxima vez, superar aquellas circunstancias. Piensa que siempre va a haber otra oportunidad a la que hacer frente. Y como punto 5 y último, analiza las situaciones. Como ya hemos mencionado en el punto 4, es muy importante que tomemos conciencia. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos da miedo realmente. También si este miedo es racional o totalmente irracional. ¿Qué es exactamente lo que nos paraliza o bloquea? ¿Por qué respondemos de una forma pasiva? Y después sigue buscando más técnicas y formas que implementar para superar esta situación, para autosuperarte tú. Para concluir, estoy completamente segura de que tendrás que poner límites o incluso cortar relaciones con amistades, familiares o incluso con grupos. Tal vez incluso cambiar de trabajo. Es muy importante que limites el acceso a tu persona de cualquiera que te quiera hacer sentir insuficiente, incapaz, inseguro, que no te deje tomar tus propias decisiones o que siempre te esté haciendo sentir como no válido. Te animo también a que sigas investigando más sobre este tema y que llegues a la raíz, tal vez en tu infancia, tal vez en tu adolescencia, donde ya se te empezó a programar a tener esa indefensión adquirida. Sé consciente también de que hay distintos niveles. Puede ser que en algunos ámbitos sea mucho más fuerte tu indefensión que en otros ámbitos. Y lo más importante, y no me cansaré de decir, practica todos los días, incluso en aquellas circunstancias que te parezca una tontería. Si elegir una chocolatina u otra en una gasolinera, por ejemplo. Incluso ese detalle tonto, no dejes que lo decidan por ti, elige por ti mismo. Practica en cada momento para conocerte y para reafirmarte. Y estoy segura de que así empezarás a conocerte como no lo habías hecho antes y a disfrutarte de verdad. Vas a empezar a desarrollar un potencial que ni siquiera sabías que tenías. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Por favor, comenta, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.